Mi vida, a mis 81 años, era como un viejo olivo en el campo andaluz, enraizada, tranquila, con la sabiduría que dan los años y la calma de quien ha visto pasar muchas estaciones. Me llamo Antonio, y siempre he vivido en este cortijo, a las afueras de Ronda, en Málaga. Es una propiedad humilde, sí, pero tiene su encanto. Unas cuantas hectáreas de olivos, una casa de piedra antigua con su patio interior y la vista a la sierra que, cada atardecer, pinta el cielo de colores imposibles. Este lugar ha sido mi refugio, mi legado familiar, el hogar que construí con mis propias manos y con el amor de mi difunta esposa, María. Mis días transcurrían con la cadencia pausada del campo. Me levantaba temprano, regaba mis olivos, arreglaba cualquier desperfecto en la casa, y por las tardes, me sentaba en el porche, observando el horizonte, con un libro en la mano o simplemente disfrutando del silencio. No era una vida de lujos, pero era rica en paz, en libertad. Mi pensión me permitía vivir sin grandes preocupaciones, y los pocos ahorros que tenía guardados eran para una emergencia, o para dejarles algo a mis hijos cuando yo ya no estuviera. Tengo un solo hijo, Miguel. Él siempre fue un buen muchacho, trabajador, con ambiciones. Se mudó a Madrid hace muchos años, buscando una vida mejor, más oportunidades. Se casó con Elena, una mujer de la capital, y tuvieron una hija, mi nieta, Clara. A Miguel le iba bien. Tenía un buen trabajo en una empresa de tecnología, una casa moderna en un barrio residencial, y llevaba una vida que, para él, era el éxito. Yo me sentía orgulloso de lo lejos que había llegado mi hijo, aunque echaba de menos su presencia. Mis visitas a Madrid eran esporádicas. La ciudad me abrumaba con su ruido, su prisa. Prefería que ellos vinieran a Ronda. Miguel y Elena venían 1 o 2 veces al año, en verano o en Navidad. Se quedaban unos días, disfrutando del aire puro, de la comida casera de mi cocinera de toda la vida, Carmen, y de la tranquilidad del campo. Yo los recibía con alegría, preparaba todo con esmero, esperando esos pocos días al año en que mi casa se llenaba de risas. Mi nieta, Clara, era mi rayo de sol. Una muchacha de 16 años, espabilada, curiosa, con unos ojos grandes y expresivos que, a veces, parecían ver más allá de lo evidente. Ella era diferente a sus padres, más sensible, más conectada con las cosas sencillas de la vida. Le encantaba venir al cortijo. Corría por los campos de olivos, me ayudaba a recoger aceitunas y se sentaba conmigo en el porche, escuchando mis historias del pasado. Con ella, sentía que el tiempo se detenía, que la conexión era pura, sin artificios. Miguel y Elena, mis hijos, eran siempre muy amables conmigo. Me preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía solo. Siempre me decían que me cuidara, que no me esforzara demasiado. Nunca hablaban directamente de dinero o de mis propiedades. Pero a veces, de forma sutil, hacían comentarios sobre el futuro, sobre lo importante que era tener todo en orden, sobre la tranquilidad que da la planificación. Yo, en mi ingenuidad, lo interpretaba como una preocupación genuina por mi bienestar. Pensaba que querían asegurarse de que yo estuviera bien atendido, que mi vejez fuera digna. Un verano, Clara vino a pasar unos días sola al cortijo. Sus padres tenían un viaje de trabajo y la dejaron conmigo. Esos días fueron un regalo. Clara y yo pasábamos las horas hablando, riendo, explorando los alrededores. Ella me ayudaba a preparar la merienda, a cuidar el huerto, a alimentar a las gallinas. Tenía una forma de ver el mundo que me recordaba a mi María. Una tarde, estábamos sentados en el porche, el sol ya empezaba a caer sobre la sierra, tiñéndola de tonos anaranjados. Clara estaba dibujando en su cuaderno una de sus pasiones. De repente, levantó la vista, sus ojos grandes y expresivos fijos en mí. Su expresión era seria, inusualmente seria para su edad. «Abuelo», dijo, su voz era baja, casi un susurro, como si tuviera miedo de ser escuchada. «Mis padres, ellos hablan mucho de tu casa. Y de tus ahorros». Mi corazón dio un vuelco. Era un comentario inocente, pensé. Los niños a veces repiten cosas sin entender. Le pregunté qué decían. Clara bajó la mirada, dibujando círculos concéntricos en su cuaderno.
Dicen que esta casa es muy grande para ti solo. Que es mucho trabajo. Y que sería mejor si tú estuvieras más cómodo. En Madrid. La palabra cómodo me dio un escalofrío. Me recordaba a los folletos de esas residencias de ancianos que veía en la televisión, esos lugares impersonales donde uno se siente como un número. Mi cortijo no era mucho trabajo para mí, era mi vida, mi oxígeno. ¿Y qué más dicen, mi niña?, pregunté, mi voz se mantuvo tranquila, pero mi mente ya estaba en alerta. Clara dudó por un momento. Luego, me miró de nuevo a los ojos, con una sinceridad que me desarmó. Dicen que cuando tú ya no estés, todo esto será suyo. Que ya lo tienen todo arreglado con los abogados. Bajó la voz aún más. Y que quieren vender los olivos. Y convertir la casa en un hotel rural. Mi mundo se detuvo. Los olivos. Mi vida. Mi legado. Convertir mi cortijo en un hotel rural. Las palabras de Clara me golpearon con la fuerza de un rayo. No era una conversación de niños. Era una revelación. Una traición. Sentí una punzada de dolor tan agudo que casi me quedo sin aliento. No era solo la decepción, era la incredulidad. Mis propios hijos. Miguel. Mi sangre. Elena. Mi nuera. Querían mi herencia. No la querían para cuidarme, para honrar mi memoria. La querían para sus propios planes, para hacer negocio. Miré a mi alrededor. A mis olivos, a la casa de piedra, al porche donde mi María y yo pasamos tantos atardeceres. Todo esto, que para mí era vida, para ellos era un activo, un negocio. La imagen de sus sonrisas amables, de sus preocupaciones genuinas, se distorsionó, revelando una máscara de codicia. ¿Y qué más, Clara?, pregunté, mi voz era ahora un susurro grave, cargado de una furia fría. Clara, al percibir mi tono, se encogió un poco. Dicen que es importante que tú no lo sepas. Que no te preocupes. Que ellos lo arreglarán todo. Para tu bienestar. La palabra bienestar me sonó a burla cruel. La misma palabra que Mateo había usado en la historia anterior para dejarme en la residencia de ancianos. El bienestar de ellos. No el mío. Mi mente, que a veces sentía que empezaba a flaquear con la edad, se activó con una claridad asombrosa. Recordé pequeños detalles, incidentes que en su momento había ignorado, atribuido a la inocencia o al estrés. Las veces que Miguel preguntaba por el estado de las escrituras de la propiedad, por el valor de los olivos. Las preguntas sutiles de Elena sobre mis cuentas bancarias, sobre si tenía un testamento. Siempre lo había atribuido a su preocupación. Ahora, lo veía como una investigación, una preparación. Una vez, Miguel me había traído unos papeles para que los firmara. Dijo que eran para organizar mis asuntos, para facilitar las cosas en el futuro. Yo, confiado, había firmado sin leerlos con la debida atención. Era una especie de poder notarial, me había dicho. ¿Y si era algo más? ¿Y si había firmado algo que les daba control sobre mis propiedades? La punzada de miedo fue real. Sentí una rabia hirviente, una rabia que me quemaba por dentro. No era la rabia de un anciano débil, sino la de un hombre que se da cuenta de que ha sido traicionado por su propia sangre. Mi hijo. Mi nuera. La gente a la que amaba, en la que confiaba ciegamente. Querían mi muerte. O al menos, querían mi herencia antes de que yo muriera. Y no les importaba mi voluntad. Miré a Clara. Sus ojos, llenos de inocencia y una extraña sabiduría, me miraban con preocupación. Ella, mi nieta, había sido la única honesta, la única que me había revelado la verdad, a pesar de su corta edad. Gracias, Clara, le dije, mi voz era un susurro. Gracias por decirme la verdad. Ella me sonrió, una sonrisa triste. No quiero que estés triste, abuelo. Solo quiero que estés bien. Las palabras de Clara se quedaron grabadas en mi mente. Quería que estuviera bien. No como mis hijos, que querían mi bienestar para sus propios fines. Quería mi bienestar de verdad. La decisión, cuando llegó,
fue tan clara como el agua que brotaba de mi pozo. No fue un acto impulsivo, no fue una rabieta de anciano. Fue una conclusión lógica. Un paso inevitable. Si mis hijos querían mi herencia de esa manera, si estaban dispuestos a mentirme, a manipularme, a usar a su propia hija para conseguir lo que querían, entonces yo no les daría nada. Me levanté del porche, mi cuerpo sentía una rigidez extraña. Fui al escritorio de la casa, donde guardaba mis papeles importantes. Saqué las escrituras de la propiedad, los extractos bancarios, mi pequeño testamento, ese que había hecho años atrás, dejando todo a Miguel. Los miré. Todo. Mi vida. Y ellos lo querían sin esperar mi muerte. Comencé a planificar. Mi mente, que a veces fallaba en los nombres o en las fechas, ahora trabajaba con una claridad asombrosa. Tenía que protegerme. Tenía que proteger mi legado. Y tenía que hacerlo de una manera que ellos no esperaran. Mi primera acción fue llamar a mi abogado, don Gonzalo, un hombre de confianza, de toda la vida, que había llevado mis asuntos durante décadas. Le conté la historia, desde el principio, desde los comentarios sutiles de Miguel y Elena, hasta la revelación de Clara. Él escuchó en silencio, su voz grave, su tono serio. Me dijo que era un caso lamentable, pero no inusual. Que había visto muchas veces cómo la codicia corrompía a las familias. Le dije que quería cambiar mi testamento. Que quería desheredar a Miguel y Elena. Que quería dejar mi casa y mis ahorros a una fundación de protección de olivos, algo que mi María siempre hubiera querido. Y que quería asegurarme de que mi nieta, Clara, tuviera un futuro seguro, un fondo para sus estudios, sin que sus padres tuvieran acceso a él. Don Gonzalo me miró con una expresión de sorpresa. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí, que muy seguro. Que mi voluntad era inquebrantable. Él asintió. Su voluntad es ley, don Antonio, me dijo. El proceso para cambiar el testamento fue complejo. Requirió de muchos trámites, de visitas al notario, de firmas. Pero cada paso era un acto de liberación, un acto de afirmación de mi propia voluntad, de mi propia dignidad. Y Clara, mi nieta, la pequeña que me había revelado la verdad, sería mi heredera de alguna manera, indirectamente. Pero no sería tan simple. Sabía que Miguel y Elena, tarde o temprano, se darían cuenta de lo que había hecho. Sabía que intentarían manipularme, amenazarme. Tenía que estar preparado. Y tenía que proteger a Clara, mi pequeña luz. La conversación con Clara, mi nieta, había sido un jarro de agua fría, un despertar brutal a la cruda realidad. La palabra bienestar, pronunciada por la boca de mi dulce Clara, resonaba con la burla cruel de los planes de Miguel y Elena. Mi mente, que a veces sentía que empezaba a flaquear con la edad, ahora trabajaba con una claridad asombrosa, como el agua cristalina de un manantial recién descubierto. La decisión, cuando llegó, fue tan nítida como el cielo andaluz en un día de verano. Si mis hijos querían mi herencia de esa manera, si estaban dispuestos a mentirme, a manipularme, a usar a su propia hija para conseguir lo que querían, entonces yo no les daría nada. Mi vida, mi legado, no serían un mero activo en sus planes. Me levanté del porche, mi cuerpo sentía una rigidez extraña, pero era la rigidez de la determinación, no la de la vejez. Fui directamente al escritorio de la casa, donde guardaba mis papeles importantes. Saqué las escrituras de la propiedad, los extractos bancarios, mi pequeño testamento, ese que había hecho años atrás, dejando todo a Miguel. Los miré. Eran el testimonio silencioso de toda una vida de trabajo, de ahorro, de sacrificio. Y ellos lo querían sin esperar mi muerte, sin honrar mi vida, solo viendo los números. Comencé a planificar. Mi mente, que a veces fallaba en recordar nombres o fechas insignificantes, ahora hilaba cada detalle con una precisión milimétrica. Tenía que protegerme. Tenía que proteger mi legado. Y tenía que hacerlo de una manera que ellos no esperaran, una que no pudieran desentrañar fácilmente. La astucia del viejo zorro del campo, pensé, aún no se me había olvidado. Mi primera acción fue llamar a mi abogado, don Gonzalo, un hombre de confianza, de toda la vida, que había llevado mis asuntos durante décadas.
Lo había conocido a través de mi compadre, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría. Don Gonzalo era como yo, de la vieja escuela, discreto, metódico y leal. Le conté la historia, desde el principio, desde los comentarios sutiles de Miguel y Elena que ahora cobraban un significado siniestro, hasta la desgarradora revelación de Clara. Él escuchó en silencio, su voz grave, su tono serio, sin interrupciones. Cuando terminé, suspiró profundamente. Me dijo que era un caso lamentable, pero, tristemente, no inusual. Que había visto muchas veces cómo la codicia corrompía a las familias, cómo el dinero se convertía en el veneno que rompía los lazos más sagrados. Le dije a don Gonzalo que quería cambiar mi testamento. Que quería desheredar a Miguel y Elena por completo. La decisión me salió del alma, sin remordimiento. Ellos habían roto el pacto tácito de la familia, el de la confianza, el del amor incondicional. Luego, le expliqué mis deseos. Quería dejar mi cortijo y mis ahorros a una fundación de protección de olivos centenarios, una causa que mi María siempre hubiera querido apoyar. Ella amaba la naturaleza con una pasión silenciosa. Y, lo más importante, quería asegurarme de que mi nieta, Clara, tuviera un futuro seguro, un fondo para sus estudios, para su vida, sin que sus padres tuvieran acceso a él, ni pudieran manipularla o utilizar ese dinero para sus propios fines. Clara sería mi verdadera heredera, no por la sangre, sino por su bondad, por su honestidad. Don Gonzalo me miró con una expresión de sorpresa. No por mi decisión de desheredar a mis hijos, sino por la peculiaridad de mis deseos. Me preguntó si estaba seguro de querer desheredar a mi único hijo. Le dije que sí, que muy seguro. Que mi voluntad era inquebrantable. Él asintió con un gesto de respeto. Su voluntad es ley, don Antonio, me dijo. Y nos aseguraremos de que se cumpla al pie de la letra, sin que nadie pueda impugnarla. El proceso para cambiar el testamento fue complejo. Requirió de muchos trámites, de visitas al notario en Ronda, de firmas en documentos legales. Don Gonzalo se encargó de todo con su habitual eficiencia, pero me mantuvo al tanto de cada paso. Cada papel firmado era un acto de liberación, un acto de afirmación de mi propia voluntad, de mi propia dignidad. Sentía que recuperaba el control de mi vida, de mi legado, de mi destino. La angustia se iba disipando, reemplazada por una sensación de paz. Sin embargo, don Gonzalo me advirtió que no sería tan simple. Miguel y Elena, tarde o temprano, se darían cuenta de lo que había hecho. Sabía que intentarían manipularme, amenazarme, o incluso, intentarían impugnar el testamento. Tenía que estar preparado. Y tenía que proteger a Clara, mi pequeña luz, de la avaricia de sus propios padres. Ella era vulnerable, y yo no podía permitir que sufriera por sus planes. Mi siguiente paso fue poner a salvo mis ahorros. Los saqué de la cuenta bancaria de siempre, la que Miguel y Elena conocían, y los transferí a una nueva cuenta, en un banco diferente, a nombre de la fundación que había elegido. El dinero, mi dinero, ya no estaba al alcance de sus miradas curiosas. Sentía una satisfacción silenciosa al hacer esto, un pequeño acto de rebeldía. Y luego, recordé el poder notarial. Ese papel que Miguel me había traído hacía un tiempo, diciendo que era para organizar mis asuntos y facilitar las cosas en el futuro. Don Gonzalo lo revisó. Su rostro se puso grave. Me confirmó mis peores temores. No era solo un poder notarial simple. Era un poder notarial amplio y general, que le daba a Miguel un control casi total sobre mis bienes y decisiones financieras. Un poder que, si no se anulaba, podría permitirles vaciar mis cuentas o incluso vender el cortijo antes de que mi nuevo testamento entrara en vigor, o antes de que pudiera proteger mis propiedades de alguna manera. Era una trampa. Una trampa bien orquestada. Don Gonzalo me dijo que tendríamos que revocar ese poder notarial de inmediato. Lo hicimos el mismo día. Fui al notario de nuevo, y firmé el documento de revocación. Sentí un escalofrío al pensar en lo cerca que habían estado de lograrlo. En lo fácil que habría sido para ellos, si yo no hubiera desconfiado, si Clara no me hubiera revelado la verdad. La ingenuidad de la vejez, pensé, a veces es un velo peligroso. Los días siguientes fueron una tensa calma.
Miguel y Elena solían llamarme cada pocos días, para ver cómo estaba, para preguntarme si necesitaba algo. Yo fingía normalidad, mi voz tranquila, mis respuestas vagas, sin darles ninguna pista de lo que había hecho. Pero sentía su vigilancia. Sus preguntas sutiles sobre mis actividades, sobre mi salud, sobre mis planes futuros. Eran como arañas tejiendo su red, esperando el momento de atrapar a su presa. Decidí poner a prueba su paciencia. Les dije que me sentía un poco indispuesto, que mis energías no eran las de antes, que necesitaba un poco de descanso. Fue una mentira, claro. Nunca me había sentido tan lúcido, tan fuerte. Pero quería ver su reacción. La escucharon con preocupación fingida, pero noté un brillo en sus ojos, una especie de expectación. Pensé que veían su oportunidad, que mi supuesta debilidad era una señal para ellos. Un fin de semana, Miguel y Elena anunciaron que vendrían a Ronda. Para cuidarte, padre, me dijo Miguel por teléfono. Para asegurarse de que estás bien. Su voz sonaba demasiado amable, demasiado solícita. Yo sabía que no venían por mí. Venían a inspeccionar la mercancía, a ver el estado de su futura herencia. Los preparativos para su llegada fueron diferentes esta vez. No preparé la casa con alegría, sino con la frialdad de un estratega. Les pedí a Carmen, mi cocinera de toda la vida, y a Manuel, mi jornalero, que estuvieran atentos a cualquier cosa inusual que vieran. Ambos me miraron con preocupación, pero asintieron con lealtad. Ellos me conocían bien. Sabían que algo no iba bien. Miguel y Elena llegaron en su coche de lujo. Bajaron con sus sonrisas habituales, sus abrazos forzados, sus palabras amables. Abuelo, qué bien te vemos, dijo Elena, su voz melosa, aunque Miguel nos dijo que no te sentías del todo bien. Los miré. Sus ojos, en el fondo, estaban vacíos de preocupación genuina. Solo vi la codicia, la impaciencia. Los invité a sentarse en el porche, les ofrecí un jerez. Y mientras hablábamos, observé cada uno de sus movimientos. Miguel, con una falsa despreocupación, empezó a hacer preguntas sobre el estado de los olivos, sobre la última cosecha, sobre si había tenido problemas con el sistema de riego. Preguntas que nunca antes le habían interesado de verdad, más allá de la superficie. Elena, por su parte, se interesó por mis rutinas, por mis citas con el médico, por si había tomado mis medicinas. Eran como dos buitres sobrevolando a su presa. Llegó el momento que yo esperaba. Después de la cena, Miguel me dijo que había notado que algunos documentos en mi escritorio estaban un poco desordenados y que, como tenía el poder notarial, podría ayudarme a organizar mis papeles. Una excusa barata para buscar el testamento, para ver si había hecho algún movimiento. Lo miré, mi rostro inexpresivo. No te preocupes por eso, hijo, le respondí con calma. Ya me he encargado yo de organizar mis papeles. De hecho, hice algunos cambios recientemente. La sonrisa de Miguel se congeló en su rostro. Elena, que estaba a su lado, lo miró con una expresión de pánico. Sabían a qué me refería. Habían descubierto que su trampa del poder notarial había sido desmantelada. Y la mención de cambios en mis papeles les hizo pensar en el testamento. Miguel intentó disimular. Ah, sí, padre. ¿Qué cambios? Su voz sonaba un poco tensa ahora. Cosas de viejos, hijo, le respondí con una sonrisa enigmática. Cosas que he querido dejar bien atadas. Para que no haya sorpresas en el futuro. La noche transcurrió en una tensa calma. Podía sentir la ansiedad de Miguel y Elena. Los vi susurrar entre ellos, lanzándose miradas nerviosas. Se daban cuenta de que el juego había cambiado, que yo no era el anciano ingenuo que creían. A la mañana siguiente, Miguel volvió a la carga. Me pidió que le mostrara los papeles, que quería ver si todo estaba en orden. Su voz ya no intentaba disimular la impaciencia. No te preocupes, hijo, le respondí, mi sonrisa enigmática se hizo más amplia. Todo está en perfecto orden. Lo que me interesa, ya lo tengo protegido. Él me miró, y en sus ojos vi una mezcla de frustración y furia. Elena, a su lado, estaba pálida. Sabían que había cambiado el testamento.
Sabían que su plan se había desmoronado. La imagen de sus sonrisas amables, de su preocupación genuina, se desvaneció, revelando una máscara de rabia y codicia. Miguel intentó discutir, decir algo, pero yo me levanté del porche. Ahora, si me disculpan, les dije, voy a regar mis olivos. Es un día precioso. Y mi legado, hijo, es más fuerte de lo que crees. Los dejé allí, sentados en el porche, sus rostros tensos, sus mentes en un torbellino. Me dirigí a mis olivos, mi corazón lleno de una paz que no había sentido en años. La batalla, la primera batalla, había sido ganada. Y yo, Antonio, el viejo olivo de Ronda, había demostrado que, aunque las raíces están profundas, el árbol aún tiene la fuerza para dar fruto y proteger lo suyo. La partida de Miguel y Elena de mi cortijo fue diferente a todas las anteriores. No hubo despedidas efusivas, ni promesas de pronto regreso. Sus sonrisas habituales se habían desvanecido, reemplazadas por una tensión palpable en sus rostros. Los vi subirse a su coche de lujo, ese que tan bien representaba su ambición, y alejarse por el camino de gravilla sin una sola mirada atrás. Sentí un alivio inmenso, como si un peso gigantesco se hubiera levantado de mis hombros, pero también una extraña tristeza. La batalla, la primera batalla, había sido ganada, sí, pero el precio era la ruptura definitiva de la relación con mi único hijo. El cortijo volvió a sumirse en su habitual silencio, un silencio que ya no me parecía vacío, sino lleno de la paz que yo había recuperado. Me senté en el porche, observando el atardecer que teñía la sierra de colores imposibles. Mis olivos, fieles y antiguos, parecían asentir con su sabiduría silenciosa. La vida, a mis 81 años, me estaba dando una lección tardía, pero valiosa, la verdad, por dolorosa que fuera, era mi mejor aliada. Los días siguientes fueron una tensa calma. No hubo llamadas de Miguel ni de Elena. El silencio de su parte era ensordecedor, pero también predecible. Sabía que estarían procesando lo que había dicho, intentando descifrar el alcance de mis cambios en los papeles. Su mente, acostumbrada a controlar y manipular, ahora se enfrentaba a una incertidumbre que yo les había provocado. Por mi parte, me dediqué a mis rutinas de siempre, regando mis olivos, arreglando la casa, pero con una nueva ligereza en el alma. Mi pensión, ahora a salvo en la nueva cuenta, me daba una tranquilidad que hacía años no sentía. Mi abogado, don Gonzalo, me llamó unos días después. Su voz era tranquila, pero había una punzada de expectación. Me dijo que había recibido una llamada de los abogados de Miguel. Querían una reunión urgente. Querían aclarar los cambios en mi testamento y el poder notarial. Yo sonreí. Habían picado el anzuelo. Les dije a don Gonzalo que aceptara la reunión, pero con mis condiciones, sería en su despacho, en Ronda, y yo no asistiría. Él sería mi voz, mi representante. Quería que se enfrentaran a la verdad sin mi presencia, sin la posibilidad de manipularme emocionalmente. La reunión se celebró una semana después. Don Gonzalo me llamó para contarme lo que había pasado. Su voz, generalmente serena, sonaba con una mezcla de diversión y satisfacción contenida. Me dijo que Miguel y Elena habían llegado a su despacho con sus abogados, listos para la batalla. Habían intentado intimidarlo, preguntándole qué estaba pasando, qué cambios había hecho yo en mis papeles. Don Gonzalo, con su habitual calma, les había explicado la situación. Les había dicho que yo había revocado el poder notarial y que había cambiado mi testamento. Al escuchar eso, me dijo, la cara de Miguel se puso blanca como el papel. Elena soltó un grito ahogado. Sus abogados intentaron protestar, amenazando con impugnar el testamento, alegando que yo no estaba en mis plenas facultades mentales. Fue entonces cuando don Gonzalo, con una sonrisa enigmática, les había mostrado los informes médicos que yo le había proporcionado. Informes de mi médico de cabecera en Ronda, certificados de mi lucidez mental, de mi capacidad para tomar decisiones. Miguel y Elena no lo podían creer. Habían subestimado mi astucia, mi previsión. Habían creído que mi fragilidad era una oportunidad. Y yo les había demostrado que era una trampa.
Don Gonzalo les había dicho que el testamento era irrefutable, legalmente blindado, y que yo había tomado todas las precauciones para que nadie pudiera impugnarlo. Que mi voluntad era clara, desheredar a Miguel y Elena y dejar mi cortijo y mis ahorros a la Fundación de Protección de Olivos Centenarios. La rabia, la frustración y la desesperación de Miguel y Elena habían sido palpables. Sus abogados les aconsejaron que no había nada que pudieran hacer. La herencia se había esfumado. La noticia me trajo una profunda satisfacción. No era una satisfacción cruel, no. Era la satisfacción de la justicia. Habían intentado arrebatarme mi legado en vida, y yo les había demostrado que mi voluntad era más fuerte que su codicia. Sin embargo, don Gonzalo me advirtió que la historia no terminaría allí. Me dijo que un golpe así a su ego y a sus finanzas, especialmente a sus ambiciones, no pasaría desapercibido para Miguel y Elena. Me dijo que, aunque legalmente no podían hacer nada con la herencia, intentarían otras formas de manipulación o incluso de hostigamiento. Me aconsejó que fuera cauto, que protegiera mi privacidad y, sobre todo, que protegiera a Clara. Mi nieta, Clara, regresó a Madrid unos días después de la reunión con los abogados de Miguel. No le dije nada de lo que había pasado. No quería que sufriera las consecuencias de la avaricia de sus padres. Pero sentía una punzada de tristeza al despedirme de ella. Ella era la única que me había mostrado honestidad y ahora estaría de nuevo en el epicentro de la amargura de sus padres. La reacción de Miguel y Elena fue predecible. No me llamaron para confrontarme, no. Adoptaron una actitud de silencio, de desprecio. Me borraron de su vida, como si nunca hubiera existido. No me invitaban a las fiestas familiares, no me enviaban mensajes, sus llamadas cesaron por completo. Era una forma de castigo, de hacerme sentir su ausencia, su rechazo. Pero yo ya no sentía dolor por su ausencia. Solo sentía la paz de la libertad. Pasaron los meses. Mi vida en el cortijo adquirió una nueva rutina. Los abogados de la Fundación de Olivos me contactaron, agradeciéndome mi generosidad. Yo les expliqué mi historia, la de mi María y su amor por la naturaleza. Me ofrecía colaborar con ellos, a cuidar de mis olivos como siempre lo había hecho, pero ahora bajo el paraguas de la Fundación. Era una forma de seguir conectado con mi legado, de darle un propósito más grande a mi vida. La relación con Clara, mi nieta, se volvió más fuerte, más significativa. Ella seguía viniendo al cortijo siempre que podía, a escondidas de sus padres o con alguna excusa. Compartíamos nuestros secretos, nuestras risas. Ella me contaba de sus estudios, de sus sueños, de las tensiones en su casa. Yo la escuchaba con paciencia, dándole consejos, pero sin entrometerme en los asuntos de sus padres. Sabía que ella, a su manera, estaba sufriendo las consecuencias de la avaricia de Miguel y Elena. Un día, Clara llegó al cortijo con una expresión de preocupación en su rostro. Me dijo que sus padres, Miguel y Elena, estaban teniendo problemas económicos. Que la empresa de Miguel no iba bien, que había perdido contratos importantes. Que Elena estaba muy estresada y que discutían mucho por dinero. La rabia por la herencia perdida, supongo, estaba carcomiéndolos por dentro. La noticia no me alegró, no. No soy un hombre de venganzas. Pero sí sentí una confirmación. La codicia, a veces, es un boomerang que regresa a su dueño. Ellos habían sembrado la discordia, y ahora estaban cosechando la ruina. Pero el giro inesperado llegó unos meses después. Clara me llamó, su voz sonaba triste, casi inaudible. Me dijo que sus padres habían decidido separarse. El matrimonio de Miguel y Elena, ese que había sido construido sobre la ambición y la codicia, se había desmoronado. La pérdida de la herencia, las deudas, las tensiones, todo había sido demasiado. La separación de Miguel y Elena me dejó pensativo. No sentí satisfacción, no. Sentí una especie de lástima por Clara, por tener que vivir esa situación. Pero también una resignación. La vida, a veces, es así. Las relaciones construidas sobre cimientos falsos, tarde o temprano, se derrumban. Mi relación con Clara, por otro lado, se convirtió en mi mayor consuelo. Ella me visitaba a menudo,
pasaba fines de semana enteros en el cortijo. Me ayudaba con los olivos, leía conmigo en el porche, y me contaba sus sueños de ir a la universidad y estudiar algo relacionado con la naturaleza. Yo, con mis ahorros a salvo, pude abrirle un fondo de estudios, asegurando su futuro, el futuro de la única persona en mi familia que había sido honesta conmigo. Y Miguel y Elena. La vida siguió su curso para ellos. Miguel, con su empresa en declive y su matrimonio roto, tuvo que vender su casa en Madrid y su coche de lujo. Tuvo que volver a empezar, desde cero, pero esta vez, sin la sombra de una herencia millonaria sobre sus cabezas. Elena, por su parte, se dedicó a su carrera, intentando reconstruir su vida lejos de la influencia de Miguel y de la codicia que había envenenado su relación. Nunca volví a ver a Miguel. Su nombre, para mí, se convirtió en un eco lejano, un recuerdo de una lección aprendida. El hombre que había querido robar mi legado, ahora había perdido el suyo. Y yo, Antonio, el viejo olivo de Ronda, me quedaba en mi cortijo, rodeado de la paz de mi campo, de la lealtad de Clara y de la certeza de que mi voluntad, mi dignidad, habían prevalecido. La herencia, al final, había encontrado su verdadero propósito. La batalla, la primera batalla, había sido ganada. Y yo, Antonio, el viejo olivo de Ronda, había demostrado que, aunque las raíces están profundas, el árbol aún tiene la fuerza para dar fruto y proteger lo suyo. La partida de Miguel y Elena de mi cortijo, con sus rostros tensos y sus mentes en un torbellino, fue el cierre de un capítulo amargo, pero también el inicio de una nueva era de paz en mi vida. El cortijo volvió a sumirse en su habitual silencio, un silencio que ya no me parecía vacío, sino lleno de la serenidad que yo había recuperado. Los días y meses que siguieron a esa confrontación fueron una confirmación de mi decisión. No hubo llamadas de Miguel ni de Elena. El silencio de su parte era ensordecedor, pero ahora lo recibía con alivio. Sabía que estaban procesando la magnitud de su pérdida, intentando asimilar que la herencia que daban por sentada se había esfumado. Su ego, su ambición, habían sido golpeados de una forma que nunca antes habían experimentado. Por mi parte, me dediqué a mis rutinas de siempre, regando mis olivos, arreglando la casa, pero con una nueva ligereza en el alma, una sensación de liberación que me rejuvenecía. Mi pensión, ahora a salvo en la nueva cuenta de la fundación, me daba una tranquilidad que hacía años no sentía. Mi abogado, don Gonzalo, me mantuvo al tanto de los pocos movimientos que hicieron. Me dijo que los abogados de Miguel intentaron una y otra vez impugnar el testamento, pero cada intento era inútil. Don Gonzalo había blindado mi voluntad de tal manera que no había resquicio legal por donde pudieran atacarla. La frustración de Miguel y Elena era palpable a través de las conversaciones que don Gonzalo tenía con sus representantes legales. La herencia se había esfumado. Mi nieta, Clara, regresó a Madrid unos días después de la visita de sus padres. No le dije nada de los detalles de lo que había sucedido en la reunión con los abogados de Miguel. No quería que sufriera las consecuencias de la avaricia de sus padres, ni que se sintiera culpable por haberme revelado la verdad. Pero sentía una punzada de tristeza al despedirme de ella. Ella era la única que me había mostrado honestidad y amor genuino, y ahora estaría de nuevo en el epicentro de la amargura de sus padres. La reacción de Miguel y Elena fue predecible y, a la vez, reveladora. No me llamaron para confrontarme, ni para suplicar. Adoptaron una actitud de silencio absoluto, de desprecio. Me borraron de su vida, como si nunca hubiera existido. No me invitaban a las fiestas familiares, no me enviaban mensajes de Navidad, sus llamadas cesaron por completo. Era una forma de castigo, de hacerme sentir su ausencia, su rechazo. Pero yo ya no sentía dolor por su ausencia. Solo sentía la paz de la libertad, la calma de haber recuperado mi dignidad. Para ellos, era una forma de borrarme de su vida. Para mí, era una confirmación de que mi decisión había sido la correcta. Pasaron los meses, y luego los años. Mi vida en el cortijo adquirió una nueva rutina, una más plena y con propósito. Los abogados de la Fundación de Olivos me contactaron, agradeciéndome mi generosidad. Yo les expliqué mi historia, la de mi María y su amor por la naturaleza, y como este cortijo, mi hogar, era un símbolo de su legado.
Me ofrecía colaborar con ellos, a cuidar de mis olivos como siempre lo había hecho, pero ahora bajo el paraguas de la fundación, con el apoyo de otros voluntarios. Era una forma de seguir conectado con mi legado, de darle un propósito más grande a mi vida, un propósito que trascendía lo personal y se convertía en un bien común. Ver mis olivos, mis centenarios olivos, protegidos y cuidados para las futuras generaciones, me llenaba de un orgullo que ninguna fortuna material podría haber igualado. La relación con Clara, mi nieta, se volvió más fuerte, más significativa que nunca. Ella seguía viniendo al cortijo siempre que podía, a menudo a escondidas de sus padres o con alguna excusa. Compartíamos nuestros secretos, nuestras risas, las mismas que yo compartía con mi María hace años. Ella me contaba de sus estudios, de sus sueños, de las tensiones en su casa, de la creciente distancia entre sus padres. Yo la escuchaba con paciencia, dándole consejos basados en mi experiencia, pero sin entrometerme en los asuntos de sus padres. Sabía que ella, a su manera, estaba sufriendo las consecuencias de la avaricia de Miguel y Elena, y yo quería ser su refugio, su ancla en la tormenta. Un día, Clara llegó al cortijo con una expresión de preocupación en su rostro. Me dijo que sus padres, Miguel y Elena, estaban teniendo graves problemas económicos. Que la empresa de Miguel no iba bien, que había perdido contratos importantes, que sus inversiones no rendían frutos. Que Elena estaba muy estresada y que discutían mucho por dinero, por las deudas acumuladas. La rabia por la herencia perdida, supongo, estaba carcomiéndolos por dentro, destruyendo lo poco que quedaba de su matrimonio. La noticia no me alegró, no. No soy un hombre de venganzas. Pero sí sentí una confirmación, una validación silenciosa. La codicia, a veces, es un boomerang que regresa a su dueño, causando más daño del que se esperaba. Ellos habían sembrado la discordia, y ahora estaban cosechando la ruina. Pero el giro inesperado, el que me demostró la verdadera naturaleza de las consecuencias, llegó unos meses después. Clara me llamó, su voz sonaba triste, casi inaudible, al borde de las lágrimas. Me dijo que sus padres habían decidido separarse. El matrimonio de Miguel y Elena, ese que había sido construido sobre la ambición, la codicia y las apariencias, se había desmoronado por completo. La pérdida de la herencia, las deudas, las tensiones constantes, todo había sido demasiado para una relación que carecía de cimientos sólidos. La separación de Miguel y Elena me dejó pensativo. No sentí satisfacción, no. Sentí una especie de lástima por Clara, por tener que vivir esa situación, por ver a su familia desintegrarse. Pero también una resignación. La vida, a veces, es así. Las relaciones construidas sobre cimientos falsos, tarde o temprano, se derrumban, dejando solo escombros. Mi relación con Clara, por otro lado, se convirtió en mi mayor consuelo y mi mayor alegría. Ella me visitaba a menudo, pasaba fines de semana enteros en el cortijo, llenando la casa de risas y vitalidad. Me ayudaba con los olivos, leía conmigo en el porche y me contaba sus sueños de ir a la universidad y estudiar algo relacionado con la naturaleza, con la protección del medio ambiente. Yo, con mis ahorros a salvo y seguros en la fundación, pude abrirle un fondo de estudios, asegurando su futuro, el futuro de la única persona en mi familia que había sido honesta conmigo, que me había mostrado amor sin condiciones. Verla crecer, verla perseguir sus sueños, era la mejor recompensa que podía pedir. Y Miguel y Elena. La vida siguió su curso para ellos, pero por caminos separados y mucho más difíciles. Miguel, con su empresa en declive y su matrimonio roto, tuvo que vender su casa en Madrid y su coche de lujo. Sus símbolos de éxito. Tuvo que volver a empezar, desde cero, pero esta vez, sin la sombra de una herencia millonaria sobre sus cabezas, sin el apoyo de su madre, sin la esposa que lo había acompañado en su ascenso. Elena, por su parte, se dedicó a su carrera, intentando reconstruir su vida lejos de la influencia de Miguel y de la codicia que había envenenado su relación. No volví a tener contacto directo con ellos. Sus nombres, para mí, se convirtieron en un eco lejano, un recuerdo de una lección aprendida, un capítulo cerrado. Yo, Antonio,
el viejo olivo de Ronda, me quedaba en mi cortijo, rodeado de la paz de mi campo, de la lealtad de Clara y de la certeza de que mi voluntad, mi dignidad, habían prevalecido. La herencia, al final, había encontrado su verdadero propósito, uno mucho más noble que el de llenar los bolsillos de la avaricia. Era un legado de vida, de protección, de un futuro para aquellos que realmente lo merecían. Y mi corazón, a pesar de las cicatrices, estaba en paz.